Buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más de México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Juan Manuel Vera Certuche. Él es médico general por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, subespecialista en endocrinología y metabolismo por el mismo instituto, y tiene una alta especialidad en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, también por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor Vera, buenas tardes, bienvenido, le cedemos los micrófonos para que inicie con la sesión del día de hoy. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. He tenido oportunidad de dar un par de pláticas con respecto a la influencia de la obesidad y el COVID. Siempre me gusta mucho platicar con respecto a este tema porque va más allá de aprenderse criterios diagnósticos, guías o medicamentos y dosis de medicamentos. La obesidad es un problema mundial que tenemos que empezar a reconocer, tenemos que reflexionar, tenemos que meditar y tenemos que poner toda nuestra parte, empezando desde nosotros mismos y nuestras familias para irlo cambiando poquito a poquito, porque pues sí, todos estamos con una bata, con un estetoscopio enfrente a los pacientes, pero realmente pocas veces hacemos introspección con respecto a nuestras propias conductas y creo que tenemos que empezar a cambiar eso desde ahorita, ¿no? Pero como sabemos, el panorama en México de los casos de COVID es un poco desalentador con respecto a lo que nos había estado sucediendo en meses anteriores, cuando estábamos por mayo, junio, que fue cuando pude dar las primeras pláticas. Pensamos que iba a llegar un pico y se iba a ir y que nos íbamos a guardar y íbamos a poder salir eventualmente por septiembre, octubre, y que esto se iba a ir, se iba a acabar. Y todavía la pregunta ronda entre todos nosotros de cuándo se irá a acabar, cuándo se irá a acabar. Pues la verdad es que está complicado. Vemos que no fue un pico, sino que ha sido como un pico y meseta desde junio, julio. Y pues que va para largo todo este problema, ¿no? Y actualmente el COVID está poniendo mucha amenaza a los pacientes que padecen obesidad. Ha venido a romper y a destruir y a exponer muchos sistemas de salud. A nivel mundial, incluso para ahí países del primer mundo se han visto pues contra la pared, porque la atención médica dedicada a los pacientes complicados por esta patología ha rebasado cualquier capacidad hospitalaria. Y pues más en nuestro país, en el cual la capacidad hospitalaria de por sí es un poquito limitada, y los factores de riesgo que intervienen en el desarrollo de COVID grave, pues están muy presentes, son muy prevalentes en nuestra población. Y este virus viene también a recordarnos lo enfermos que estamos como país y como sociedad. Y creo que esto tenemos que empezarlo a cambiar ya, porque si no es con este estímulo tan feo que estamos teniendo, pues no va a ser con nada y esto solo nos va a llevar a tener más gastos en salud y que cualquier otra enfermedad nos pueda complicar más que el resto de la población. La obesidad se ha triplicado desde 1970 hasta la actualidad. Esta gráfica va del 2010, pero fácilmente se ha triplicado, va por cuadriplicarse. Y esto tiene que ver mucho con el cambio en la alimentación que hemos estado teniendo, el cambio social que hemos vivido con respecto a trabajar en oficinas, disminuir actividad física y muchas otras cosas. Pero esto es a nivel mundial, se ha triplicado la prevalencia de obesidad. Pero en México, sobre todo, hemos tenido un aumento desproporcionado con la mayoría de los países. Nos encontramos en el segundo lugar a nivel mundial de los países de la OCDE. Pues tenemos una prevalencia de obesidad abrumadora y eso es un problema realmente grave en nuestro sistema de salud, independiente de lo de COVID. Somos de los primeros lugares con respecto a eso. Y veamos cómo este fenómeno se ha ido comportando a lo largo de los años y de las décadas. O sea, en el año 88, más o menos, esto lo pongo en niños preescolares, el porcentaje de niños con obesidad era de 8.7%. Y eso ha ido aumentando con respecto a los siguientes décadas. Vean cómo la prevalencia de obesidad en hombres adolescentes, en hombres adultos, ha ido incrementando
notoriamente desde los años 80 hasta la actualidad. Y no se diga en mujeres que son parte de lo que guía este fenómeno epidemiológico de la pandemia de obesidad también. En el 88 las mujeres adultas solo pues, 9.5% padecía obesidad. Quiero que vean que ya a partir del año 2000, 2006, 2016, esta prevalencia aumentó muchísimo. Actualmente estamos arriba del 37 y casi 40% de las mujeres de entre los 20 y los 49 años padecen obesidad. Es un porcentaje alarmante. Estoy viendo las barras grises de obesidad. Sobrepeso, pues mucha gente entra y sale de sobrepeso, cuidando su dieta, haciendo más ejercicio, pero ya cuando se empieza a entrar en obesidad, hay más alteraciones metabólicas y muchos mecanismos de recompensa a nivel del sistema nervioso central que hace mucho más complicado disminuir el peso en este grupo de pacientes. Entonces, es realmente alarmante cómo la prevalencia va aumentando y sigue aumentando. Hago mucho énfasis en las mujeres por temas que vamos a abarcar también más adelante. Hasta que ahorita en esta encuesta del ENSANUD del 2018 vemos que realmente en promedio 75.2% de los mexicanos arriba de 20 años padecemos sobrepeso o obesidad, ¿no? Es importante nosotros, como personal que está enfrente de los pacientes, hacer un autodiagnóstico y darnos cuenta si tenemos sobrepeso, si tenemos obesidad y hacer algo al respecto. Porque es una prevalencia tan grande y también es muy prevalente en el personal de la salud. Entonces, como les digo, o sea, si estamos pensando en mejorar esta prevalencia, en combatir esta epidemia, tenemos que empezar siempre por nosotros mismos. Porque si nosotros mismos no estamos convencidos y no sabemos qué hacer para disminuir el peso, pues mucho menos vamos a poder transmitirle estrategias efectivas a nuestros pacientes. Es realmente alarmante, como les digo, en la gráfica de la derecha, mujeres y hombres, 40% de las mujeres adultas con obesidad, 30% de los hombres adultos con obesidad. Es pues algo que no veíamos hace 30 o 40 años, que tiene mucho que ver con alimentos que se han ido introduciendo, pero que se ha perpetuado ya en las generaciones y que ya está haciendo que muchos de nuestros habitantes, desde que estén en gestación, desde que están in útero, ya están en desventaja con el resto de otras personas, porque ya la dieta y el ambiente les está favoreciendo el desarrollo de adiposidad, de adipocitos, de panículo adiposo, y nacen con predisposición a padecer sobrepeso y obesidad. Entonces, creo que realmente el actuar y el cambio, si lo vamos a ver en algún momento, lo vamos a ver generaciones posteriores. Tenemos que empezar por nosotros mismos y ese cambio se va a ir viendo gradualmente. Pues realmente el consumo de bebidas azucaradas y el pan de dulce realmente es de las cosas que más ataca a nuestra población. Vean el porcentaje de la población que consume alimentos no recomendables. De 1 a 4 años de edad, el 83% toma bebidas no lácteas endulzadas. De 1 a 4 años de edad. Esto se mantiene a lo largo de los años, como ven este fenómeno, de los 5 a los 11, de los 12 a los 19 y mayores de 20 años, más del 80% está ingiriendo este tipo de bebidas endulzadas. Cereales dulces, 48% de los niños menores de 4 años los consumen y 52% de los niños menores de 11 años. O sea, es realmente alarmante. Hay que prestar muchísima atención, sobre todo a la dieta de las personas más pequeñas, que son las que mejor capacidad tienen de restaurar su metabolismo, de revertir los efectos. Entre más grandes estamos, vamos empezando a desarrollar algo que se conoce como memoria metabólica, y más gravemente nos va afectando el aumento de la adiposidad. Empezamos a desarrollar enfermedades como artritis, diabetes, hipertensión e incluso conductas adictivas en busca de la recompensa que nos dan alimentos con grasa y azúcar en conjunto, como lo es el pan de dulce, con sal
y harina al mismo tiempo, como son todas las frituras. Entonces es más complicado empezar o tratar o buscar un cambio radical en la prevalencia de obesidad en la población adulta. Y eso pues también ha ido disminuyendo la actividad física en la población adulta, ¿no? O sea, vemos que esto también es muy notorio en mujeres y cómo con respecto a la población de hombres, pues también tienen menor grado de actividad física, ¿no? La mayoría está en menos de 150 minutos por semana. Casi nadie ya quiere salir a hacer ejercicio y pues con la pandemia todo esto se ha ido agravando mucho. Entonces, si sabemos que la obesidad es una enfermedad que agrava el COVID-19 y el confinamiento por el COVID-19 empeora la obesidad, pues realmente el panorama se ve bastante oscuro. Y no solo tiene que ver la obesidad, ¿no? O sea, es las comorbilidades que se presentan con la obesidad, que son independientes la obesidad para el desarrollo de complicaciones. Sabemos que la hipertensión arterial y la diabetes se han denotado como factores aditivos y que añaden más riesgo para padecer COVID grave, ¿no? Entonces, el 40% de las personas con obesidad padece diabetes y el 47% padece hipertensión. Entonces, es una suma de comorbilidades que nos llevan hacia pues una predisposición o una susceptibilidad mucho mayor al desarrollo de complicaciones, ¿no? Y por eso les digo que en esta diapositiva vemos cómo lorlistat, el liraglutide, fentermina tompiramato, naltrexona, cambios en el estilo de vida, realmente inducen pérdidas de peso mayores del 5% de forma transitoria entre un 20 o 40% de la población y mayores del 10%, pues todavía menos, ¿no? Entre 10 y 20% alcanzan a perder peso con liraglutide, hasta 30%, con fentermina topiramato, muchos hasta 50%, pero estas disminuciones de peso en los fármacos que tratan la obesidad son muy temporales y hacen su pico máximo a los 6 meses. A los 6 meses la mayoría de la gente logra perder un porcentaje de peso. Sin embargo, pasado ese tiempo, vuelven a recuperarlo y la reganancia existe incluso después de cirugía bariátrica. Y eso pues no es tanta la culpa de las personas, porque también tendemos a juzgar mucho a los pacientes con obesidad. Tendemos a pensar que la obesidad es un problema de responsabilidad personal, que uno decide estar con obesidad, que uno decide levantarse a hacer ejercicio, que uno decide los alimentos que come. Y esa es una visión un poquito pues estigmatizante y superficial. Realmente sí, en nosotros está la decisión de qué es lo que nos metemos a la boca, pero para cualquier persona delgada o con obesidad, el cambiar sus hábitos alimenticios es demasiado difícil, para cualquiera. Y esto se demuestra en este artículo publicado en el 2020. O sea, la adherencia a una dieta o a un cambio de la alimentación no es distinta entre pacientes con obesidad y pacientes delgados. Aquí por 12 semanas se le dio una dieta con restricción calórica a pacientes delgados y a pacientes con obesidad. Y el porcentaje de adherencia es exactamente el mismo, cerca del 55 a 60%. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, realmente el cambiar tu patrón habitual de alimentación, seas delgado o seas con obesidad, es bastante difícil y es igual de difícil para los pacientes con obesidad que para los pacientes sin obesidad. No es porque los pacientes con obesidad les dé más hambre que a los pacientes que sean delgados. El puntaje de hambre en todas estas semanas realmente es el mismo bajo una restricción calórica, bajo una dieta baja en calorías. Entonces, o sea, quizás el problema también puede radicar en cómo te acostumbraron a comer desde que estaba chico, en qué ambiente creciste, con qué hábitos, con qué alimentos te inculcaron que deberías ingerir, y ya que eso va desarrollando problemas en tu estado metabólico, en tu obesidad, el hecho de quererlos cambiar cada vez es más complicado, y eso es independiente de tu peso corporal. Entonces, ¿qué estamos enseñándole a las generaciones que vienen
con respecto a qué es una sana alimentación. O sea, en la casa de nosotros, de nuestras familias, ¿qué les estamos dando de comer a los niños? ¿Por qué los niños son tan obesos en nuestro país? ¿Por qué somos el primer lugar de obesidad infantil? ¿No? O sea, vean cómo en varios estados la prevalencia de obesidad es muy alta en la población infantil y creció un 40% en la población infantil. Y lo que quiero aterrizar con todo esto no es solo dar cifras amarillistas, es que hagamos una reflexión y admitamos que la obesidad es una enfermedad social. O sea, no es como que te dio obesidad desde que te casaste o desde que te lastimaste la rodilla y dejaste de correr. Realmente antes podías compensar algunas conductas alimenticias, pero eventualmente, conforme vamos aumentando de edad, van aumentando las responsabilidades, van disminuyendo la actividad física, vamos preocupando cada vez menos por nuestra apariencia física. Entonces eso quizás se exacerbe un poquito más en edades mayores, pero es con qué nos enseñaron a comer desde que estábamos chiquitos, qué nos daban de comer cuando estábamos chicos, y no solo eso, sino qué comen tus papás antes de que la mamá se embarace, ¿no? Ese es un gran problema. Y creo que pues tenemos que intentar modificar eso. En esta gráfica de aquí vemos cómo tenemos la cantidad de bebidas azucaradas que las mujeres durante el embarazo ingirieron, ¿no? Y cómo eso impacta en la adiposidad de sus hijos. A los 7 años de edad, ya los niños nacidos de la madre con esta ingesta de bebidas azucaradas, vemos cómo si la mamá tuvo un alto consumo de bebidas azucaradas durante el embarazo, el porcentaje de adiposidad de los niños es mucho mayor, independiente de su propio consumo de bebidas azucaradas. Ahora, si mezclan las dos, que es un ambiente de una sociedad enferma en la cual se ingieren muchas bebidas azucaradas o muchos alimentos ultraprocesados en el embarazo, y al mismo tiempo al niño crece comiendo este tipo de alimentos, pues la adiposidad todavía es mayor. Pero lo que se ingiere en la dieta de la mujer embarazada le da una firme epigenética al feto y al niño ya una vez que nace y se desarrolla, a tener un porcentaje de adiposidad muchísimo mayor. Realmente esto es algo muy preocupante y algo de lo que más quiero hacer énfasis o de las lecciones más importantes de esta conferencia. Porque queremos nosotros resolver un problema de una prevalencia altísima de obesidad en personas adultas cuando ya vienen con una desventaja epigenética la mayoría de ellas. Y sí es reversible, sí es fácil, pero creo que pues algo distinto que les puedo dejar en esta plática es esta reflexión, es ¿qué le estamos ofreciendo a las nuevas generaciones desde que están en el vientre de la mamá? ¿Cómo los estamos predisponiendo a desarrollar esta enfermedad? ¿Y cómo los estamos alimentando desde etapas tempranas para que esta prevalencia de obesidad aumente? Entonces, creo que tenemos que cambiar por completo, tenemos que reestructurar el esquema de alimentación desde la familia, desde la casa, desde nosotros mismos y hacer un esfuerzo de raíz para cambiar estas cosas. Porque la oferta de alimentos dañinos es extremadamente alta. En cualquier población rural encontramos alimentos altamente procesados o bebidas azucaradas y su costo es realmente accesible. Y es tan accesible por los ingredientes que se utilizan. Sus ingredientes son altamente tóxicos, ¿no? Cualquier galleta, pues los niños se la pasan comiendo galletas, los premiamos con galletas, les damos galletas, nosotros tomamos galletas con el café, o sea, y la mayoría de las galletas de venta libre en establecimientos como tienditas o cositas, o el Oxxo o lo que sea, pues son alimentos ultraprocesados extremadamente dañinos para la población. Y espero que haya nutriólogos o nutriólogas aquí presentes en esta conferencia. Y realmente esta no es una cuestión de kilocalorías. O sea, no son las kilocalorías que ingieras con estos alimentos. Es el efecto tóxico que ejercen sobre tu hígado.
el efecto adictivo que ejercen sobre tu sistema dopaminérgico de recompensa. O sea, no podemos nosotros justificar el que alguien ingiera este tipo de alimentos solo porque su ingesta calórica total es la recomendada para una persona de su edad, de su sexo y de su altura. O sea, esto va mucho más allá de las kilocalorías. El jarabe de maíz alto en fructosa viene en las bebidas, en los productos bebibles, yogurts bebibles, en el pan blanco de uso comercial, en todos, prácticamente todos los cereales de caja tienen este tipo de ingredientes. Y vean cómo estos productos que para nosotros es tan fácil comprar un juguito en la tienda, una Coca-Cola, unas papas, unas barritas, incluso para pasar el hambre o porque pues, ya pasó mucho tiempo o no pude desayunar bien, simplemente estamos introduciendo al cuerpo pues, muchos ingredientes tóxicos que nos generan adicción, que nos dan hígado graso, que nos generan resistencia a la insulina, independientes de nuestro índice de masa corporal. Y con esa resistencia a la insulina tenemos hijos y esos hijos nacen con esta firma epigenética y crecen comiendo este tipo de alimentos. Entonces, realmente tenemos que hacer mucho énfasis en ser más prohibitivos con este tipo de productos, ¿no? Las políticas gubernamentales y la venta libre de este tipo de alimentos ya se empezó a cambiar un poco en Oaxaca. Pero sería una cuestión que es un poco más efectiva para no tener tanto alcance y no dañar tanto el metabolismo de las personas jóvenes, de las personas mayores, de las mujeres embarazadas, que solo crea un ambiente obesogénico. Todos creemos que o empezamos a subir masivamente de peso en cuanto dejamos de hacer ejercicio, pero eso solo habla de la calidad de la dieta que habitualmente tienes. Estoy de acuerdo que una disminución de la actividad física haga que uno pueda aumentar de peso. Sin embargo, si es una ganancia ponderal significativa y que te lleva a un estado metabólico desfavorable, habla que tu alimentación es pésima y el ejercicio eventualmente va disminuyendo. La masa muscular se va perdiendo conforme van avanzando los años. Eso es algo inevitable. Entonces, siempre, 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 cuando tengamos un paciente con nosotros mismos y nuestros familiares, tenemos que poner todo el énfasis en la dieta, no solo en la actividad física, porque estos productos están generando niños con obesidad, adolescentes con obesidad, y esta obesidad nos está haciendo propensos a morir por COVID-19, a tener infecciones graves por COVID-19, ¿de acuerdo? Entonces, es realmente algo que tenemos que modificar, que tenemos que abrir nuestra alacena y darnos cuenta cuántos de estos productos estamos ingiriendo de forma habitual. Y eso se tiene que cambiar, se tiene que quitar del alcance de los niños, de los adolescentes, de cualquiera, porque son productos altamente tóxicos que están pues llevando el estandarte de esta epidemia de obesidad y este problema nos está predisponiendo al desarrollo de COVID-19. Y ahora con el COVID-19, que llegó el aislamiento social, que llegó la cuarentena, encerrarse en la casa, está generando exacerbación de enfermedades psiquiátricas, de ansiedad, de depresión, los problemas económicos que esto acarrean están dando mucha ansiedad y eso lleva al mexicano o a la mayoría de las personas, no simplemente a las personas de México, a consumir más de este tipo de alimentos, a aumentar más su peso corporal y a disminuir su actividad física, a tomar más bebidas endulzadas y pues lo vemos como chiste muchas veces, pero realmente sí está habiendo un aumento de peso en los pacientes y la verdad la curva que se aplana no es la abdominal. Pero algo que sí me llama mucho la atención son estos reportes de obesidad, ¿no? Este es hasta el día de hoy, ¿cuántos positivos estimados tenemos? 1.217.000, 117.487 funciones. Y aquí les pongo bien encasillada el diagnóstico de obesidad, ¿no? O sea, se supone que las comorbilidades principales de las pacientes, de los 101,000 pacientes que han muerto y que se han registrado, 23.88% tenían obesidad, cosa que va muy por debajo de las estadísticas nacionales.
¿no? En las estadísticas nacionales sabemos que más del 30% de los hombres tienen obesidad y más del 40% de las mujeres adultas tienen obesidad. Entonces, esto de 23.88% de las defunciones tienen obesidad es un problema nuestro de los profesionales de salud. Es un problema de subdiagnóstico de una enfermedad. No estamos midiendo ni pesando a los pacientes. Dejamos mucho, en parte, preguntarles cuánto mides y cuánto pesas. Y siempre va a haber un sobrereporte de la talla y un subreporte del peso de los pacientes. Entonces nosotros tenemos que encontrar la forma de pesar y medir más a las personas para hacerle llegar su diagnóstico antropométrico y hacerlos caer en cuenta que tenemos obesidad. Y el puro diagnóstico no los va a curar, pero al menos les va a dar conciencia de que tienen una enfermedad crónica que amerita seguimiento a largo plazo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos pesado últimamente? Nos hemos medido últimamente y hemos calculado nuestro índice de masa corporal. Es hora de hacerlo, es hora de darnos cuenta cuánto peso nos sobra y hacer algo al respecto. Nosotros mismos también. Tenemos que diagnosticar bien la obesidad y la obesidad no es solo un parámetro de índice de masa corporal. La obesidad engloba muchas otras cuestiones médicas, mentales y funcionales. Este es el sistema de Edmonton para poder hacer diagnóstico de obesidad, que es, en mi opinión, mucho mejor que el índice de masa corporal, porque engloba 3 esferas que son médica, mental y funcional y lo pone acorde a 4 etapas. La etapa 0 es que no tiene ningún problema, la etapa 1 es preclínica, la etapa 2 es la enfermedad, la etapa 3 es la enfermedad con daño órgano blanco y la etapa 4 es prácticamente paliativo. ¿Qué sería un ejemplo de un EOS médico? 0 es, pues, sin problema, una glucosa de 83. Estadio 1 es tener una glucosa de 113 que te pone en prediabetes. Estadio 2 es tener hemoglobina glucosilada de 7% y glucosa en ayuno de 140. Estadio 3 es tener lo anterior más microalbuminuria, más neuropatía, más retinopatía. Y estadio 4 sería una enfermedad renal crónica terminal con cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca por las complicaciones o las comorbilidades que vinieron a partir de la obesidad. Entonces, cada vez que veamos un paciente con obesidad, tenemos que intentar aterrizar qué tanto médicamente está enfermo, o sea, tiene apnea obstructiva del sueño, tiene hipertensión arterial sistémica, tiene diabetes, tiene insuficiencia venosa periférica, que son las comorbilidades principales asociadas a obesidad. Mentalmente, ¿cómo está? Tiene trastorno de ansiedad generalizado, tiene trastorno por atracón, tiene trastorno depresivo, si este trastorno depresivo ha tenido ideación suicida, si lo ha tenido en su casa todo el tiempo, está aislado de la sociedad, todo eso hay que valorarlo. Y lo funcional, ¿qué tan dependiente es de otras personas? Puede realizar bien todas sus actividades, ya no puede hacer actividad física por osteoartrosis de rodillas, osteoartritis de rodillas, realmente necesita oxígeno para vivir, no se puede levantar, no se puede bañar solo o está completamente postrado en cama. O sea, toda su funcionalidad, su estado mental y su estado médico se tiene que evaluar en cada paciente. O sea, no solo es pesarlo y medirlo, es hacer toda esta evaluación para saber qué tan enfermo está esta persona y poderlo derivar a las instancias pertinentes. Y esto es algo que esta gráfica a mí me gusta mucho, se publicó en Lancet, es cómo la correlación entre el índice de masa, cada uno de estos puntitos es un COVID que requirió ingreso a unidad de cuidados intensivos. Entonces, se ve cómo los pacientes jóvenes tienen un índice de masa corporal bastante alto y hay una tendencia a que esto agrave la presentación de COVID-19. Sabemos que la edad es uno de los factores más importantes que traducen desenlaces en pacientes con COVID-19, pero este factor, que es la obesidad, viene a cambiar un poquito eso y a predisponer a las personas jóvenes a que tengan un cuadro mucho más grave de COVID-19.
En teoría, cuando alguien de 19 años no debería de tener muchas complicaciones, si tienes un IMC arriba de 30, arriba de 40 o arriba de 60, tiendes a tener mucho mayor probabilidad de tener necesidad de cuidados intensivos que son dados independientemente por tu índice de masa corporal y no tanto porque seas una persona joven. Y en México somos el primer lugar de obesidad en personas más chiquitas. Entonces, ya ni siquiera la gente joven se salva de tener casos complicados. Reportes en diferentes países nos hablan de que la prevalencia de la obesidad en pacientes con COVID-19 que requirieron ventilación mecánica es mayor que los pacientes que no la requirieron. Sabemos que la necesidad de intubación, la mortalidad y de requerir oxígeno es mayor entre mayor edad y mayor índice de masa corporal tengas. Y que simplemente el hecho de tener un índice corporal mayor de 28 para hombres, que todavía se considera como sobrepeso, ya te da 5.6 veces mayor probabilidad de progresar a enfermedad grave por SARS-CoV-2. Entonces, el ser hombre y el tener un sobrepeso, el tener obesidad, nos pone en un riesgo demasiado elevado de desarrollar complicaciones y de requerir ventilación mecánica. Parece que la probabilidad de requerir ventilación mecánica va en relación o guarda una relación lineal con el grado de índice de masa corporal. Y en los metaanálisis que ya se han ido liberando de todas estas series de casos que les publiqué anteriormente, ya se ve que pues, realmente las personas que no tienen obesidad tienen mucho menor probabilidad de morir que los pacientes que sí tienen obesidad. Y no solo es esto, en este reporte que se publicó hace poquito en Nature, se ve como el grado de obesidad, si es de 30 a 34 IMC, tienes 1.23 veces mayor probabilidad de morir por COVID. Y esto va aumentando si es de 35 a 40, 1.81, y más de 40 es 2.66. Entonces, eso es algo que tenemos que guardarnos en la cabeza. O sea, y lo hemos visto, creo, ya todos. O sea, los pacientes, los médicos o la gente que ha estado en contacto con pacientes con coronavirus, hemos visto cómo pacientes entre mayor obesidad tienen, mayor probabilidad tienen de complicaciones. Y no solo es en obesidad. O sea, esto habla de un estado de salud general de todas las personas. O sea, la población que está metabólicamente enferma y nutricionalmente enferma es una curva U, la desnutrición y la obesidad, hablando en cuestiones de IMC, te predisponen a morir por sepsis, a morir por infecciones graves y a morir por enfermedades como el COVID. Entonces, los pacientes con obesidad tienen enfermedades más graves y mayor mortalidad. Y esto es gracias a que el aumento de la adiposidad te enferma en diferentes lados, ¿no? Te hace resistente a la insulina, hace que tengas dislipidemia, la lipotoxicidad altera tus células beta, comprime los tejidos perirrenales, eso aumenta la excitabilidad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tienes más grasa a nivel del cuello, mayor probabilidad de tener apnea obstructiva del sueño, y esto pues nos va a llevar a las enfermedades que ya conocemos que son asociadas, ¿no? La resistencia a la insulina, el desarrollo de obesidad y diabetes, la lipotoxicidad a la esteatosis hepática, la cirrosis, la dislipidemia y la hipertensión, tanto arterial pulmonar como arterial sistémica, nos va a llevar a el desarrollo de enfermedad arterial coronaria, y todo esto pues, nos va a tener más enfermos y en desventaja para enfrentar cualquier problema de salud, independiente de COVID-19. Y como les digo, o sea, es una enfermedad orgánica, biológica, pero es realmente esta pandemia tiene un impacto también muy social, porque como la mayoría de los mexicanos adultos tenemos sobrepeso y obesidad, pues lo vemos como algo normal. No lo estamos diagnosticando, incluso lo aplaudimos entre más se junten a pedir comida a domicilio, a ir por una coca, a ir a los tacos, etcétera, pues mayor compañerismo hay, y quien toma la decisión de tener cuidado con su alimentación es la persona que es señalada, ¿no? Como, qué payaso eres, qué mala onda, ¿cómo crees? Pero sí, yo te traje este tamal, yo te hice este pastel. O sea, ya es una sociedad que engloba o que está
en torno de todas estas conductas adictivas y esas conductas de ingesta de alimentos ultraprocesados, que estigmatiza también a las personas que quieren cuidar su peso o que quieren cuidar su estado de salud general, ¿no? Y hablando de COVID-19, pues ya conocemos bien las etapas, ¿no? Cómo está primero la etapa de replicación viral, después la hiperinflamatoria y después la resolución o la muerte, ¿no? Y los pacientes con obesidad se complican un poco más porque la leptina se ha demostrado en varios estudios animales y humanos que es proinflamatoria a nivel pulmonar, ¿de acuerdo? Favorece la liberación de citocinas a nivel pulmonar. Por eso se ha asociado tanto el asma con la obesidad y hay muchas enfermedades que son crónicas pulmonares, no solo por la restricción del abdomen, no solo por el cor pulmonar de la apnea obstructiva del sueño, también porque la hiperleptinemia y la leptina viene del tejido adiposo y entre más tejido adiposo, mayor leptina, favorece el desarrollo de inflamación o exacerba la inflamación de enfermedades pulmonares tanto agudas como crónicas. Mayor liberación de interleucina 6, mayor respuesta inmune, mayor reclutamiento de linfocitos, de macrófagos y mayor respuesta inflamatoria a nivel pulmonar. Y también la obesidad pues induce una disfunción respiratoria. O sea, tenemos mala mecánica de los músculos respiratorios, mayor resistencia en las vías aéreas, menor volumen pulmonar y menor fuerza para enfrentar este tipo de enfermedades agudas, ¿no? Y el depósito de grasa ectópica y el exceso de adiposidad nos lleva a una menor contractilidad diafragmática, una disminución de la función pulmonar, un aumento del estrés cardiorrenal, un aumento del estado trombogénico y la presión arterial. Y al mismo tiempo, pues el aumento de la adiposidad nos lleva a tener una mayor carga viral. Esto se ha visto en algunos otros virus, VIH, citomegalovirus, influenza, porque se ha visto que se almacena también virus en el tejido adiposo. Entonces, esto nos lleva a una respuesta hiperinmune, hiperinflamatoria, mayor exposición viral y pues, ya, aumento de la gravedad por COVID-19. Y no solo tiene que ver la adiposidad, también tiene que ver los alimentos que estamos ingiriendo. Entre mayor ultraprocesados, mayor aceite de palma, mayor grasa vegetal del palmitato y estos ácidos grasos son tan dañinos que activan varias células del sistema inmunológico y inducen la periodixidación de lípidos para daño a DNA y un sistema inmunológico disfuncional, hiperreactor para algunos estímulos y con incapacidad de inducir aclaramiento viral oportuno, ¿no? Grasa vegetal, palmitato, jarabe de maíz alto en fructosa está dañando nuestro sistema inmunológico, lo está convirtiendo en un sistema inmunológico hiperreactivo, hiperinflamatorio, poco eficiente para aclarar el virus y con mayor probabilidad de desarrollar fibrosis a nivel pulmonar y daños a largo plazo con mayor requerimiento de oxígeno, ¿no? O sea, todas las entidades a nivel mundial ya han reconocido que la obesidad, tanto arriba de 30 como arriba de 40, es un factor para el desarrollo de COVID-19 grave. Nosotros ya lo sabemos, ya se los he dicho yo anteriormente a muchos de ustedes, se ha hablado en muchos artículos científicos y en otras poblaciones, pero ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto, no? O sea, ¿cómo está el estado nutricional de los trabajadores de la salud? Vean en una unidad médico-familiar, ¿no? O sea, realmente los médicos familiares 36% padecen obesidad. Las enfermeras de esas unidades 53% padecen obesidad. 42% de los asistentes médicos. En total, 44% del personal de la salud. En este estudio chiquito, que solo fue en una unidad médica y fue antes del COVID, 44% de las personas empleadas en ese lugar tenían obesidad, ¿no? Entonces, esto que nosotros vemos, que más del 30 y más del 40% de los adultos tienen obesidad, sean mujeres o sean hombres, no respeta profesión, ni siquiera nosotros que nos dedicamos al cuidado de la salud de las personas, al parecer tenemos las herramientas suficientes para lograr un peso, ni siquiera sobrepeso, o sea, disminuir de la obesidad, ¿no? Y pues claro, o sea, el personal de la salud en México también se está muriendo.
también se está muriendo. Y en este estudio, claro, este estudio fue en Serbia, pero se ha visto cómo los personal de salud que tenía diabetes y que tenía obesidad fueron esas dos variables fueron los que más predispusieron a estos pacientes que eran personales de la salud a desarrollar neumonías bilaterales comprobadas por tomografía. Porque pues nosotros como personal de salud también estamos muy enfermos metabólicamente. Y también tenemos socialmente ese problema de mandar a traer cocas y que si las tortas y los tacos, o sea, tenemos la teoría, pero con la teoría no estamos haciendo absolutamente nada porque no hacemos conscientes de que el aumento de la obesidad es una enfermedad. Como antes podíamos bajar de peso, creemos que está bajo nuestro control y eso no llega y nos enfermamos, igual nos estamos muriendo por contagio por COVID-19. Y en esta unidad de cuidados intensivos en nutrición, vean cómo los rojos son pacientes que tenían obesidad grado 1, grado 3, grado 1, grado 2, y los amarillos sobrepeso. O sea, estamos viendo cómo realmente este virus está acabando o está atacando muy fuertemente a los mexicanos, y en gran parte es por nuestra muy mala salud metabólica. Y esa cantidad de peso corporal también trae complicaciones, estancias muy cortas dentro de la unidad de cuidados intensivos, les genera úlceras por presión, por la cantidad de peso que está soportando esas prominentes óseas. Genera problemas como cuando están pronados, como tienen neumonías tan graves y tienen tanta dificultad para oxigenar bien, pasan mayor cantidad de tiempo pronados y pues tienen un cuello con mayor adiposidad, un cuerpo que soporta mayor peso, y eso genera muchas lesiones del plexo braquial derecho, izquierdo, parálisis flácidas, neuropatía del enfermo crítico, o sea, la necesidad de ventilación mecánica, la estancia en días en cuanto a unidades de terapia intensiva y la gravedad de la enfermedad son mayores en pacientes con obesidad. Entonces, si tienen obesidad y están tanto tiempo ahí hospitalizados, desarrollan este tipo de lesiones, desarrollan neuropatía de enfermo crónico y salen requiriendo oxígeno, ¿no? Requiriendo oxígeno a largo plazo. Entonces, ¿con qué se queda ese paciente? Ese paciente que era 100% funcional, que tenía los labs un poquito alterados, que si los triglicéridos, que si el ácido úrico, que si la presión, pero que se enfrenta con este virus, que le lleva a tantas complicaciones, y ahora sigue siendo un paciente con obesidad, con mucho menor masa muscular y con una incapacidad de retomar sus actividades normales, con una incapacidad de tener actividad física. Entonces, esta ya es como el desenlace más trágico de muchos de los pacientes que estamos viendo. El más trágico es que pierdan la vida, pero hablando en cuestiones de cómo vamos a ver a esta población, cómo la vamos a tratar, cómo vamos a mejorar su estado metabólico, cómo vamos a revertir su adiposidad, pues si les da COVID y acaban en terapia intensiva, pues va a ser mucho más complicado. Y eso, pues tomando en cuenta que 2.6 billones de personas están en cuarentena, ¿no? Aquí en México igual no tanto, ¿verdad? Pero en otros países también. Entonces, este problema global pues se está multiplicando y a la vez nos está predisponiendo a complicarnos más, y es un círculo vicioso. Entonces, ¿cuáles son las adversidades con las que nos encontramos ahorita? Pues hay poco entrenamiento para el manejo de obesidad. Realmente poco sabemos qué hacer. Requerimos abordajes por equipos multidisciplinarios, nutriólogos, psiquiatras, psicólogos, médicos, rehabilitadores físicos. O sea, necesitamos formar estas unidades y empezar a atacar a todos, pero empezar por nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que leer las guías, entender qué hacer, lo que es una dieta saludable y emplearlo en nosotros mismos, porque pues, ¿para qué nos paramos enfrente en una unidad metabólica, en una unidad para el cuidado de enfermedades metabólicas, y si nosotros mismos no hemos podido implementar estos cambios, ¿no? Durante la pandemia, las clínicas de atención primaria y clínicas especializadas para el manejo de obesidad han suspendido sus labores. En nutrición, la clínica de obesidad, pues dejamos de ver a pacientes por varios meses, y ahorita que ya reactivamos varias actividades, pues tenemos un volumen de pacientes mucho menor, la mayoría no quiere salir de su casa, no se permite tener la misma cantidad de personal dentro de un lugar cerrado, entonces pues también ya tenemos muchas de esas limitaciones.
Los pacientes con obesidad tienen menos actividad física por miedo a contagiarse, no salen ya a caminar, como lo intentaban hacer anteriormente, y los problemas económicos generan estrés y limitación para el apego a medidas higiénico-dietéticas. Entonces, si estaba grave el problema antes, en el 2018, ahorita pues asumimos que va a estar mucho peor. ¿Qué preguntas pendientes quedan con respecto a la obesidad y el COVID-19? ¿Existirá algún tratamiento específico para pacientes COVID-19 y obesidad por los mecanismos fisiopatológicos que yo les estoy mencionando anteriormente? Pues no sé, todavía no sabemos. Hasta ahorita lo único que ha funcionado sabemos que es la dexametasona, el prono y la anticoagulación. Entonces, ¿realmente podremos utilizar algunas estrategias para estos pacientes? No sé, sería muy interesante. Igual y eventualmente hay algún estudio clínico que nos da luz a esto. ¿Los pacientes con obesidad deben tener medidas de precaución específicas y distintas al resto de la población? Yo creo que sí. Yo creo que sí deben de cuidarse muchísimo. Deben de ser conscientes que son pacientes de riesgo y deben de siempre buscar su protección. Todo el mundo, pero los pacientes que hagan conscientes de que tienen obesidad y que sepan que la obesidad es un factor para que se puedan morir por COVID-19, deben de duplicar este tipo de medidas. Y los pacientes con sobrepeso o obesidad deberían de ser captados por el sistema de salud para seguir, para un seguimiento a largo plazo. Perdón, aquí como que no sé qué pasó con el texto. Yo creo que sí, yo creo que eso lo tendremos que empezar a implementar. O sea, deberíamos de tener alguna forma de nosotros mismos para empezar, medirnos, pesarnos, admitir que tenemos obesidad y llevar tratamiento y después diagnosticarla a nuestros pacientes para que ellos sepan que tienen una enfermedad que merita seguimiento a largo plazo. ¿Qué acciones podemos hacer ahorita? Pues hay que hacer un énfasis en actividades al aire libre con sana distancia. O sea, los pacientes pueden salir a caminar con su cubrebocas, alejados de las demás personas. Sabemos que la probabilidad de contagio en actividades al aire libre es mínima. Entonces, decirles que pueden salir a caminar por su colonia, distanciados de las demás personas, pero que sigan haciendo ejercicio. O que hagan ejercicio de resistencia muscular con rutinas en casa. Ligas, botellas de agua de 1,5 litros llenas, que busquen rutinas en YouTube o ustedes mismos proporcionenle el link para que no solo por estar en casa digan, es que como ya no salí a caminar, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer también en casa. Hay que hacer énfasis en higiene de sueño, que mucha gente lo está perdiendo en el confinamiento. Interrogar el consumo de alcohol, porque muchos pacientes han aumentado mucho el consumo de alcohol cuando trabajan en casa o cuando dejan de salir. Y darles opciones económicas para preparar en casa y tener una adecuada alimentación, porque mucha gente se ha quedado sin trabajo y eso ha hecho que no puedan comprar algunos productos que saben que son benéficos para ellos. ¿Qué productos son muy saludables y muy baratos? Todas las verduras, el pepino, el huevo, el pollo, etcétera, ¿no? O sea, no solo pueden vivir comiendo tortillas, 1 kilo de tortillas en cada sentada para llenarse, ¿no? Y hasta ahorita, ¿qué se ha visto con respecto a estudios en ciencias básicas y qué se ha intentado hacer de la medicina translacional como estrategias dietéticas que puedan proteger contra COVID-19? Realmente, obviamente, pues la alimentación saludable, la alimentación pues a base de verduras, es una alimentación que ya conocemos que es antiinflamatoria y eso les puede ayudar a mejorar su estado metabólico general, que si eso los va a proteger contra el COVID, pues obviamente nadie lo sabe, pero es una medida que nos conviene implementar a todos nosotros. Se ha visto que los alimentos de muy altos en azúcar activan la vía de las exosaminas y los virus RNA a través de esa vía aumentan su multiplicación. Entonces, se ha sugerido que quizás las dietas que contengan menor cantidad de carbohidratos simples sean las que mejor puedan mantener el sistema inmunológico en estas etapas de contagios. Obviamente, pues esta no es una recomendación generalizable ni generalizada, pero ya hay artículos con respecto a la activación de linfocitos T gamma delta, la inhibición de la cascada de proinflamatoria o hiperinflamatoria y de la replicación viral, si se ingiere una dieta baja en carbohidratos, rica en grasas saludables, o sea, no solo es chorizo, chicharrón y todas estas cosas, o sea, aguacate, salmón, nueces, yema de huevo, etcétera.
sobre todo baja en carbohidratos simples, que nos permita mantener un sistema inmunológico funcional, y algunas personas han hablado con respecto al papel del ayuno para disminuir el desarrollo de DAMPs, que son algunos patrones que liberan las células epiteliales pulmonares cuando se inflaman, y que mediante la autofagia inducida por el ayuno puedas liberar a tu sistema inmunológico estos estímulos y disminuir el estado hiperinflamatorio e inhibir la replicación del virus, ¿no? Entonces, aparte de atacar todas estas estrategias, también tenemos que empezar, ya estamos en la clínica empezando a establecer estrategias para seguir a los pacientes que hayan sobrevivido a COVID y que tengan obesidad, y reforzar las conductas o incluso poderlos meter en un programa de cirugía bariátrica para mejorar su funcionalidad a largo plazo, ¿no? Como les digo, es una doble pandemia que nos ha dado un panorama bastante triste con respecto a esto, que no lo podemos cambiar en meses, pero sí podemos empezar a implementar los cambios hoy para que en los próximos meses o años el COVID sea menos grave para nosotros mismos, y para que las generaciones a futuro puedan tener una mejor probabilidad de tener una salud metabólica si crecen en un entorno en el cual no se ingieran alimentos ultraprocesados. Hasta aquí llega mi presentación, no sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, doctor Vera. Sin duda es un tema que nos puede dar para más horas y horas de su exposición. Les recordamos a nuestros participantes que si tienen alguna duda o algún comentario con respecto al tema, pueden alzar su mano desde su plataforma y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, doctor Vera, tenemos ya aquí algunos comentarios que estuvieron poniendo los participantes en el chat. Sí, tenemos comentarios hasta el momento, más que preguntas. Hay un comentario que dice, la obesidad es el verdadero problema de la actualidad. Y otro que dice, muchos pacientes refieren que nadie les habla respecto a su peso. Probablemente al ser repetitivo el problema de sobrepeso y obesidad, hemos dejado de lado la orientación nutricional. Hay otro comentario también de Samantha Gallardo. Sí, lo sabemos, de verdad trabajamos en ello. Mientras haya intereses económicos, la salud que está además tan devaluada saldrá perdiendo. Y si a eso le agregamos falta de educación, tenemos resultado. Por eso estamos como estamos. Pues sí, yo como lo que les digo desde el principio, que hacer mucho énfasis y verlo en nosotros mismos y nuestros familiares, o sea, ¿qué están comiendo en casa? ¿Qué están comiendo los niños? ¿Qué están comiendo las mujeres en edad fértil o las personas en edad fértil? O sea, ¿qué estamos haciendo con esa alimentación? ¿Por qué nos vale tanto gorro? ¿Por qué no nos ponemos tanto las pilas en cuidar nuestra comida? No es una cuestión económica, porque hay muchas opciones económicas para poder alimentarse. Entonces, o sea, sí, llevarlo a una población y el pensar que una estrategia o una iniciativa va a acabar con la epidemia de obesidad en México es irreal, pero al menos las personas más jóvenes o las personas que están por embarazarse o los niños, no debemos de nosotros heredarles este ambiente social enfermo obesogénico. O sea, creo que eso sí depende más de nosotros cambiarlo. Y ni modo, o sea, no voltear la cara, voltear a ver lo que le estamos dando de comer a esas personas y cambiarlo inmediatamente. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una mano levantada del doctor Osiris Ochoa. Adelante, doctor. Buenas tardes. Ya tiene activo su micrófono. Buenas tardes, doctor. Me gustaría saber si nos pudiera comentar un poco más sobre el ayuno y la autofagia y el beneficio que puede tener para los pacientes obesos. Gracias. Puedo hablar horas de eso, pero les voy a explicar rápidamente qué es. Cuando nosotros nos deprimamos de nutrientes y terminamos con el glucógeno hepático, o sea, cuando pasan alrededor de 12 a 16 horas sin comer, nuestro cuerpo empieza a utilizar nuestras propias depósitos de grasa como fuentes de energía. Cuando eso sucede y utilizamos nuestros propios depósitos de grasa y de glucógeno a nivel sistémico, las células empiezan a activar este proceso que se llama autofagia. La autofagia solo se activa en ausencia de nutrientes, tanto en cantidad como en frecuencia,
y obviamente también con ejercicio intenso se logra activar, y es que la célula utilice su mitocondria, su retículo endoplásmico o algunos otros organelos que ya están crónicamente dañados de tanto estar trabajando, porque cada vez que comemos ponemos a nuestro hígado, músculo y tejido adiposo a trabajar, y a nuestra célula beta pancreática, a sintetizar insulina, a hacer glucogenogénesis, a sintetizar triglicéridos intracelulares, etc. Entonces, como la pasamos comiendo todo el día, todas horas, así sea poquito, realmente estas células nunca tienen un descanso. Entonces, con periodos prolongados de ayuno, en donde ya no hay tanto trabajo para estas células involucradas en el metabolismo, utilizan esos organelos dañados como fuente de energía para que nosotros mantengamos nuestros niveles de glucosa y mantengamos nuestra actividad física, y los renuevan por organelos nuevos, nuevas mitocondrias, nuevo retículo endoplásmico, y eso se ha visto que mejora la funcionalidad de la célula beta, del hepatocito, y sobre todo también ofrece neuroprotección contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Entonces, así es como los periodos prolongados de ayuno pueden inducir este proceso de autofagia y pueden mejorar el estado y la funcionalidad de las células involucradas en el metabolismo de nutrientes. Muchas gracias, doctor Vera. Aquí tenemos ya más comentarios. Aquí tenemos uno en el chat que dice: los alimentos tienen demasiadas cosas dañinas, como plomo, cancerígenos. El estrés de la vida diaria también obliga también a la gente a comer lo que encuentra. Es que justo no. O sea, no es comerte lo que encuentras. No debes de comer si no tienes una opción saludable para comer. No importa si pasas 12 horas sin comer. No vas a comer algo dañino solo porque tienes que comer. Entonces, si tú te enfocas en tu alimentación y preparas tu alimentación con anticipación, si entiendes bien cuáles son los alimentos saludables, vas a encontrar la forma de rodearte de estos alimentos. Y en el momento en el que no tengas acceso a estos alimentos, vas a saber que tienes suficiente grasa corporal, suficiente glucógeno hepático, como para que no comas hasta que logres encontrar una fuente nutritiva de alimentos. Entonces, hay demasiados factores que intervienen en cómo nos alimentamos, pero nosotros como personal de la salud también propagamos esos mitos de que a fuerza tienes que comer algo, de que no puedes pasar tanto tiempo sin comer. Y entonces la gente, como siente hambre y tiene esa presión de esos conceptos, van y se paran en la primera tienda y se comen lo primero que encuentran, que usualmente son las peores decisiones al momento de comer, se toman cuando se busca alimento en estos lugares y cuando se busca alimento en la noche, porque en la noche están cansados, no quieren cocinar nada y lo primero que buscan es lo más rápido. Entonces, si nosotros les decimos que no pasa nada si pasan mucho tiempo sin que coman, siempre y cuando se esperen a una fuente de alimento saludable o busquen que la alimentación sea temprana y no busquen comer hasta el final del día o en la noche, entonces quizás pueda haber una mejor elección en la ingesta de alimentos. Yo prefiero 1000 veces pasar un día o 2 días sin comer a comerme 1 o 2 paquetes de galletas, porque para mi cuerpo es mucho peor la cantidad de fructosa que conlleva estos alimentos ultraprocesados que simplemente consumir mi glucógeno y mi grasa durante este periodo en lo que yo consigo algo saludable que comer. Y eso es un tema para hablar horas, pero si se actualizan y leen los últimos artículos que hay con respecto al metabolismo de nutrientes, la temporalidad de su administración y cómo funciona el cuerpo humano durante el ayuno, van a entender que estas recomendaciones de estar comiendo colación, comida, no son tan buenas y no son para nada generalizables para toda la población. Gracias, doctor. Aquí tenemos otro comentario. Excelente, muchas gracias. Un gran desafío el establecer una cultura de hábitos saludables. México tiene una diversidad alimentaria saludable, pero
También el problema es de que debería haber una regulación de parte de COFEPRIS. Pues no sé si COFEPRIS sea el encargado. Yo creo que sí debe de haber una regulación con respecto a los ingredientes que se utilizan en los alimentos, pero nosotros tenemos que educar a nuestra gente, a nuestra familia, a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Tenemos que dejar de pensar que los niños, como corren y juegan todo el tiempo, pueden tomar refresco o pueden tomar jugos endulzados o pueden comer galletas. O sea, tenemos que volver a comer comida de verdad y tenemos que ofrecerle a estas nuevas generaciones comida de verdad. Si tú le das alimentos ultraprocesados con un alto contenido de sodio, con un alto contenido de azúcar, su paladar se va a adaptar a esos sabores y jamás va a preferir una fruta con respecto a un panecito o una galleta o un dulce. Entonces, desde cómo educamos a las personas, desde cómo les conformamos su forma de alimentar, es el destino que ellos van a llevar. Y si eso los lleva a estar saludables siempre, van a estar bien. Pero si eso los lleva a ir subiendo de peso gradualmente, en cuanto ese aumento de peso les traiga problemas a su salud y lo quieran cambiar, se van a enfrentar con el problema que se enfrenta todos. El querer modificar tu alimentación, sea saludable o sea dañina, te va a costar mucho trabajo, independientemente de que llegues a eso. Entonces, ¿por qué? Porque te educaste comiendo este tipo de cosas. Entonces, el modificar todo eso va a ser muy complejo en etapas avanzadas de la vida. Entonces, tenemos que nosotros intentar mejorar eso desde casa y ya después interrogarlo con nuestros pacientes. Oye, ¿cuántos niños viven en su casa? ¿Qué comen esos niños? O sea, tenemos que empezar a afrontarlo así, porque si no, no vamos a ver un cambio en siglos con respecto a nuestro peso corporal. Muchas gracias, doctor Vera. Tenemos aquí otra pregunta de la usuario Bere. Ella dice lo siguiente: ¿considera que el pollo o carne que se vende en los supermercados son procesados? Tal vez por el tiempo de almacenamiento o por las sustancias externas que le ponen. Y también tenemos otra pregunta, que si es saludable hacer una sola comida al día. Miren, miren, lo de lo pollo y la carne del mercado, sí hay hormonas y lo que ustedes quieran, pero es lo mismo que dicen de que la Coca Light y la Coca normal, de que pues, se sale peor la Coca Light que porque tiene no sé qué tanto. O sea, sí, el pollo sobre todo tiene mucha cantidad de hormonas. Ahora venden pollos orgánicos, etcétera, pero son más caros. Sin embargo, comerte un pollo es 1000 veces mejor que comerte algún alimento pues ultraprocesado, ¿no? Papitas, pan dulce, galletas, todo esto. Y no solo eso, sino que casi siempre tenemos que ver cómo se está ingiriendo el pollo, cómo se está preparando. Lo más ultraprocesado que encontramos en el súper, que quizás tenemos que hacer un poquito de énfasis en modificar, también son los aceites vegetales, ¿no? Los aceites vegetales como los provenientes, los de canola, los de soya, ya se ha visto que también inducen cambios a nivel de la microbiota, de la permeabilidad de los enterocitos a nivel intestinal, por todos los procesos químicos que lleva a cocinar con ellos. Entonces, obviamente siempre recomendamos no freír, pero tenemos que saber que hay algunos alimentos que con su propia grasa se pueden llegar a cocinar y pueden llegar a ser un poquito más saludables. Entonces, sí, el pollo y la carne muchas veces tienen ingredientes no regulados, que los que se ven en el supermercado. Sin embargo, pues para muchas personas es lo que pueden comprar, no pueden comprar cosas orgánicas o alimentadas libremente en el pasto, pero es una mejor decisión que comprar alimentos ultraprocesados, de comer alimentos fritos o comer predominantemente carbohidratos procesados, ¿no? Cosas empanizadas, tamales, etcétera, ¿no? Que tienen un mayor porcentaje de grasa y de carbohidrato que de proteína, ¿no? Eso por un lado. Y ahora el otro, ¿considera usted que comer una sola comida al día es saludable? Depende para quién. O sea, no es para todos. Yo nunca le digo a todo el mundo, ustedes solo deben de hacer una comida al día. No, pero si tu comida es temprano en la mañana, o sea, mañana, mediodía, que no seas en la noche, porque en la noche el cuerpo humano procesa completamente distintos los nutrientes.
tenemos mayor resistencia a la insulina en la noche. Si el alimento es más a la mañana, mediodía o en la tarde, es mejor comer una sola vez al día una comida saludable que comer 3 veces al día 3 comidas que no sean saludables, o una que sí es y 2 que no sean saludables, ¿de acuerdo? Entonces, sí se puede comer una sola vez al día y estar bien, eso es un hecho, y estar saludable, eso es un hecho, pero no es factible para muchas personas. Simplemente creo que lo que debemos de aterrizar de este concepto es que si te rodeas de alimentos dañinos y solo puedes comer una sola vez al día algo saludable, hazlo y hazlo temprano. Punto. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta del doctor Tapia. Él pregunta lo siguiente. ¿Ahí ves? Las pacientes embarazadas con obesidad, ¿qué tipo de alimentación les debemos indicar? Ellas normalmente hacen ayunos prolongados y aumentan el riesgo de complicaciones durante su gestación. ¿Está permitido el hacer ayunos prolongados y hasta qué tiempo puedo permitirle el ayuno? No, o sea, en estados anabólicos como en la adolescencia, como en la infancia, como el embarazo, en el cual estás desarrollando un cuerpo humano, pues obviamente los ayunos prolongados no son recomendables. O sea, es completamente distinto en ese estado, ¿no? O sea, ahí estás en un estado anabólico, en un estado de resistencia a la insulina fisiológico para que puedas tener mayor disponibilidad de ciertos nutrientes en tejidos que están creciendo y que se están multiplicando. Entonces, en mujeres embarazadas, sí, los ayunos prolongados, no. O sea, ahorita yo creo que empezar a andar en el tema de ayuno es un poquito complicado porque ni siquiera les he dado las bases fisiológicas del ayuno, entonces no van a poder aterrizar mucho si no han leído con respecto a esto. Y al darle las bases fisiológicas, podrían ustedes entender por qué una mujer embarazada o por qué un adolescente no debe de estar haciendo periodos prolongados de ayuno, ¿no? Eso por un lado. Por otro, ¿qué dieta le van a recomendar a una mujer embarazada? La mujer embarazada debe ser atendida por un nutriólogo o por una persona especialista en nutrición durante el embarazo. En el embarazo se tiene que asegurar la ingesta de calcio suficiente, la ingesta de ácidos grasos saludables, o sea, omega suficientes, pescados grasosos, aguacate, etcétera, con buena concentración de calcio, y dependiendo el peso que tenga la mujer embarazada y conforme lo vaya ganando en los trimestres, tú vas a desarrollar una meta de ganancia de peso. Es decir, si tiene obesidad no puede ganar más de 7 kilos. Si tiene normopeso no puede ganar más de 9 kilos. Si tiene, etcétera, ¿no? O sea, tú tienes que planearlo desde que inicia el embarazo y con eso ir monitorizando también la cantidad de kilocalorías. Pero generalmente para una mujer embarazada no deben de ingerir una dieta alta en azúcares simples, refrescos, jugos endulzados, galletas, cereales, postres, golosinas. No, porque ya vimos que crean una firma epigenética especial para su hijo que lo lleva a tener más adiposidad y obesidad a largo plazo. Entonces, las dietas tienen que ser con suficiente calcio, suficientes grasas saludables y tienen que ser libres de ultraprocesados y no está recomendado el periodo prolongado de ayuno en una mujer embarazada. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta en el chat. La doctora Osegueda pregunta, ¿las bebidas y alimentos con edulcorantes artificiales tienen metabólicamente algún efecto que no permita que se pierda peso? ¿Esto se relacionaría con el cáncer? Miren, los edulcorantes van a encontrar evidencia a favor y en contra en la literatura. En particular, en nutrición se ha hecho un estudio con edulcorantes versus bebidas sin edulcorantes y sí se ha visto que dan efectos metabólicos adversos independiente del contenido de kilocalorías. Esto se ha especulado que es por 2 mecanismos. Uno, la fase cefálica de la alimentación, que es desde que nosotros vemos y probamos algo que sabe dulce, la secreción de insulina aumenta y la insulina sabemos que va a convertir la glucosa en la sangre en adiposidad la mayor parte de las veces en una persona metabólicamente enferma. Y la otra es que los ácidos grasos de cadena corta que metabolizan la microbiota gastrointestinal tiene efectos benéficos para nuestro cuerpo y ese perfil
se cambia cuando se ingieren edulcorantes y la fermentación y el proceso metabólico de estas bacterias se modifica. Entonces, realmente se recomiendan únicamente como un puente para dejar las bebidas endulzadas, o sea, de pasar de una bebida normal endulzada a una bebida light en lo que se acostumbran a dejar este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, sí hay demostrado que hay alteraciones metabólicas, sí puede llegar a frenar la pérdida de peso en algunas personas y sí es recomendable que se utilice solamente como un puente en lo que se dejan las bebidas azucaradas. Muchas gracias, doctor Vera. Sin duda, como usted lo comentó, es un tema que nos puede dar para hablar toda la tarde, ¿no? Pero bueno, creo que ya no hay más preguntas ni manos alzadas. No sé, doctor, si se nos haya pasado alguna pregunta, o algo que usted nos quiera comentar para cerrar esta sesión, doctor. Nada, lo que ya les dije anteriormente, empecemos por nosotros mismos, empecémonos, cambiemos nuestros hábitos, cambiemos lo que come nuestra familia, hagamos énfasis en que los niños sea así algo aberrante darles un refresco, darles una galleta o darles un jugo, y cambiemos eso, porque si no, vamos a estar cada vez peor en cuanto a las cuestiones de enfermedades metabólicas y crónicas. Muchas gracias, doctor. Pues le agradecen también en los comentarios por su participación, por su ponencia, y nosotros también de manera personal le agradecemos que en esta ocasión haya colaborado nuevamente con el INSABI. Pues si por el momento no hay más comentarios y preguntas, cerraríamos esta sesión y les agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vera. Por nada, encantado.